Acomódese, mi hermano, y tome su Biblia, por favor. Si usted ya tiene su Biblia en su mano, le invito que la abra en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Verso 12. Apocalipsis 2, 12. Si lo tiene, dígame amén. Amén. Entonces vamos a leer la preciosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y la unción del Espíritu Santo. Amén. El verso 12 de el capítulo 2 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Padre, te pedimos que añadas bendición, Señor, a tu palabra, que seas tú revelándola, que seas tú enseñándola, Señor. Acláranos muchas cosas, enséñanos muchas otras que no sabemos, Dios, pero que esto traiga, Padre, para nuestras vidas, cambio, transformación, una reforma a todo lo que hacemos y a lo que pensamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi hermano, continuamos con nuestro estudio de las iglesias de Apocalipsis. Amén. Como se lo dije cuando hablábamos de la iglesia de Éfeso, le decía que la mayoría de historiadores hablan y dicen que cada una de las iglesias, o de las cartas a las iglesias mejor, hablan de la historia de la iglesia, ¿sí? Pero también le decía que son cartas que son personales, que usted y yo las podemos tomar personalmente. Y en cada una de ellas podemos ver a Cristo manifestándose de una forma diferente. La mayoría de nosotros, o la mayoría de personas, no les gusta leer el Apocalipsis, porque qué miedo, no entiendo nada, no sé lo que dice ahí, como que habla muy cifrado. Pero quiero decirle que usted no tiene que tener temor de leer el Apocalipsis. Al comienzo dice que bienaventurados los que leen las palabras de este libro. Y quiero volver a decirle que este libro no es tanto la revelación de lo que va a venir, sino que la palabra dice que es la revelación de Jesucristo. Amén. Pero no del Jesucristo que vino como cordero a ser matado en la cruz, a ser inmolado en la cruz, sino como el Cristo en todo su esplendor, en toda su magnificencia, con todo poder y autoridad. Ese es el Cristo que nos revela Apocalipsis. Y hoy nos toca el turno de hablar de qué iglesia. ¿De qué? Dígalo duro. Pérgamo hace referencia o significa casada o muy casada. Significa Pérgamo. Pero también tiene otro significado, que es doblemente casado. Y usted sabe que el que está doblemente casado está en algo ilegal, porque no se puede estar casado dos veces a la vez, ¿o sí? No se puede. Y otro nombre que recibe esta ciudad es que es fortificada. Entonces, partiendo de eso,
quiero que vayamos y miremos algunas cosas. Esta iglesia, al igual que las dos anteriores que hemos hablado, no están exentas de lo que ellas vivieron. Y si usted ha estado en los dos servicios, ha escuchado que se ha hablado que ellas tuvieron persecución, cárcel y muerte. Amén. Y a esta iglesia le pasó también lo mismo. También la persiguieron, también hubo cárcel y también hubo muerte. Aquí el Señor Jesús se manifiesta en el verso 1, habla y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, el Señor se manifiesta, imagínese una boca abierta y una espada de dos filos saliendo de la boca. Aló. Y Efesios me habla y me dice que la espada de dos filos, ¿cuál es? La palabra de Dios. Dice que tomen la espada, que es la palabra de Dios. Y también por allá en Hebreos me habla y me dice que la palabra es capaz y es tan potente que es capaz de meterse al alma, al espíritu, a los tuétanos, a las coyunturas, y aún discierne las intenciones del corazón, aún discierne también los pensamientos. O sea, lo que Jesús le está diciendo, yo vengo a hacer con mi palabra en esta congregación, en esta iglesia de Pérgamo, voy a mostrarles por mi palabra que ella va a prevalecer por encima de lo que ustedes quieran. Primero está mi palabra que cualquier otra cosa que ustedes quieran meter en ella. Entonces, es necesario que entendamos que necesitamos entender y necesitamos saber que usted y yo necesitamos retener la palabra de Dios y que ella prevalezca en nosotros. Cuando ella no prevalece en nosotros, puede suceder lo que le sucedió a esta iglesia, que más adelante usted se va a dar cuenta. También él manifiesta que él es el que tiene la espada de dos filos. Amén. En la antigüedad, en esa ciudad en Pérgamo, sucedía esto, había dos clases de soldados. Uno era el que andaba con espada y otro era el que no tenía ningún arma. Es como podemos ver hoy en nuestra sociedad, ver el policía que tiene arma y ver el auxiliar de policía que no tiene arma. Entonces en ese tiempo el soldado que tenía el arma era capaz o tenía la autoridad de decir lo mato o lo dejo con vida. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Señor está diciendo que Él es quien tiene la autoridad de dar o de quitar la vida. Aló. O sea, le estoy diciendo, mi hermano, que nadie, absolutamente nadie, lo va a tocar a usted para matarlo, a menos que Dios dé permiso. Pero Él es el que tiene toda la autoridad de dar o de quitar la vida. Él es el único. Entonces, si un médico le está diciendo a usted y le está dando un diagnóstico de que se va a morir, usted dice, no señor, el que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Amén. Y usted debe entender eso y usted debe llevar esa misma palabra para otros. Que el que tiene la última palabra es el Señor. Me impacta que en el verso 13 el Señor está hablando y dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe y aún en los días, bueno. Entonces él dice, usted es fiel, han sido fieles a mi nombre, no niegan su fe, a pesar de que mataron a uno de sus hermanos en Cristo. ¿Cómo se llamaba el señor que mataron? Antipas. Pero más adelante le voy a hablar de Antipas. Pero luego le dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Cuáles son las pocas cosas que el Señor tiene contra ellos? Que han dejado que la doctrina de Balaam se meta y que también han dejado que la doctrina de los Nicolaitas se meta. Aló. Recuerda que en la carta a Éfeso el Señor les dice, les alabo, estoy con ustedes, me gusta que ustedes no retienen a esos que llevan la doctrina de los Nicolaitas. O sea, a ellos los alaba, pero a estos los está exhortando y los está regañando, diciendo, ustedes están dejando que la doctrina de los Nicolaitas se introduzca en la congregación.
Es más, ustedes viven con ellos y no les dicen nada. Entonces, esta iglesia dejó que hombres metieran doctrinas que no agradaban a Dios. ¿Amén? Bien, póngase el cinturón, por favor. Vamos a empezar el vuelo. Pérgamo era una ciudad asentada sobre una colina, era un lugar alto. Esta ciudad era muy famosa y muy importante en su época, porque en ella se tenía y hubo en ella una de las más grandes bibliotecas. ¿Juan, bibliotecas en ese tiempo? Sí. Se dice, la historia dice que había aproximadamente 200.000 pergaminos. No libros, pergaminos, o sea, rollos, o sea, ¿cómo era de grande esta biblioteca? Era algo impresionante. De Pérgamo viene la palabra pergamino, porque ahí se creó. Entonces, la única ciudad que tenía una biblioteca más grande se llamaba Alejandría, y se dice que tenía aproximadamente 1.000 rollos. Entonces, esta ciudad está en un lugar alto, pero no es una montaña como la que usted y yo conocemos, que va de lo ancho a lo angosto. Era lo contrario, era como una forma cónica. Abajo era más delgadita y arriba mucho más ancho. En este lugar era un lugar de suprema adoración, y allí se levantaron diferentes altares de adoración. Y algunos de los más visitados y más queridos por ellos eran estos que le voy a nombrar, mi hermano. Y yo quiero que si usted está apuntando, no deje pasar nada. Y sé que algunos van a quedar ahí estupefactos en su silla de lo que les voy a decir. Otros ya lo habían escuchado. Entonces, uno de los templos que hay es el templo a Atenea, o de Atenea. ¿Quién es Atenea? La hija de Zeus. ¿Quién es esta diosa? La diosa de la sabiduría. Si usted fuese hoy a Estados Unidos y llegase al Capitolio de los Estados Unidos, se daría cuenta que encima del Capitolio hay una imagen de una mujer. Es Atenea, la diosa de la sabiduría. Esta diosa en otras culturas se llama Sofía. Es la misma Sofía en otras culturas, la diosa de la sabiduría. Usted me ha escuchado hablar ya sobre esto. La palabra dice que usted y yo debemos tener ¿cuál sabiduría? Pero hay dos sabidurías más. La humana o terrenal y la satánica. ¿Cómo así, Juan? ¿Dios tiene sabiduría? Sí. ¿Qué cree que se mueve detrás de Atenea? Pues las tinieblas. Amén. Entonces esa era una de las que más honraban. Otro templo es dedicado a un dios que se llama Dionisio, o también llamado Baco. ¿Cómo se llamaba? Baco o Dionisio. Y este dios es el dios del vino. ¿Es el dios de qué? A este dios le daban el renombre sí, le daban el nombre de que era un libertador. Entonces esta ciudad decía que Baco o Dionisio era un libertador para ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos tomaban el vino y entraban en éxtasis, se olvidaban de todas sus preocupaciones. Algo parecido a la realidad será pura coincidencia, ¿cierto? Que el que tiene un mal de amores o el que tiene un problema económico se refugia en el alcohol creyendo que ahí se va a solucionar. Entonces a este Dios le decían que él era un libertador porque les provocaba éxtasis y permitían que ellos fueran liberados de algunos problemas. ¿Usted ha escuchado de la palabra Bacardí? Hasta tomó. Bueno, tomamos. Me gustaba harto el Bacardí. Gracias a Dios me liberó de eso. Pues la palabra Bacardí es una derivación de la palabra Baco. Y es en honor a Baco, al dios del vino. Pero eso no es vino, pero el nombre se lo pusieron. Entonces, cada gente, cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, jovencita, que se embriaga, que le gusta el vino, que le gusta beber, está influenciado de este espíritu, de Baco, de Dionisio. ¿Aló?
acá viene una dura. Bueno, algunos ya la saben. A este Dios se le rinde homenaje cada vez que se chocan las copas en un brindis. Juan está exagerando. Vaya a Google y mírelo. Ahí está. Ahora me entienden algunos por qué les digo no choquen las copas. No es porque sí, es porque se está consagrando algo a alguien. Amén. Otro templo que existía en este entonces era uno, Juan, pero ¿para qué me dice todo eso? ¿A mí qué me sirve? Le estoy mostrando dónde vivía esta iglesia. Le estoy mostrando de qué estaba rodeada esta gente que creía en el Señor. Y ahí usted va a entender, otro templo que existía y que se construyó fue en honor a Esculapio. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Sí? ¿Quién es Esculapio? No me va a decir que es su vecino. Esculapio era el dios de la medicina. Escúcheme esto, cómo representaban a Esculapio en ese entonces, con un bastón y una culebra enrollada. Juan, pero es el mismo que yo veo en las ambulancias, es el mismo que no... Sí, es ese mismo. Es el mismo Dios. Es una serpiente enrollada en un bastón. Y usted puede verlo en hospitales, en ambulancias, en centros médicos, en muchos lugares. Aún en las medicinas que usted a veces compra, ahí atrásito viene, don Esculapio. Y le estoy diciendo que había un templo dedicado a él, o sea, le estoy diciendo que detrás de eso hay una entidad espiritual. Era tan impresionante el honor que se le daba a este Dios en ese lugar, que muchas personas llegaban de muchas otras ciudades a ese lugar, a ese templo, en el cual habían serpientes sueltas dentro del templo, y lo que la gente hacía era tirarse en el piso, acostarse, esperando ser mordidos por una serpiente, porque si alguna serpiente los mordía, ellos decían que Esculapio los estaba sanando. ¡Qué fuerte! Entonces ellos le daban honor a este Dios porque les daba sanidad. Este Dios, Esculapio, es el que gobierna la medicina, farmaqueia, el negocio, el mejor negocio que existe sobre la tierra. Usted no sabe cuánto dinero le dan a las grandes farmacéuticas del mundo el vender los medicamentos. Son uno de los mejores negocios. Entonces le estoy diciendo, Juan, entonces no vuelva a tomar medicina. Si tiene la fe, no lo haga. Pero si usted es farmacodependiente, necesita ser liberado. Necesita ser liberado. Juan, ¿qué está diciendo? Le estoy diciendo la verdad. Usted no necesita ni debe ser esclavo de ninguna medicina, porque la palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por su sangre nosotros somos sanados, que por su llaga nosotros somos sanados. Entonces no debo depender de que un Dios llamado Esculapio me quiera venir a sanar. Yo ya tengo uno mucho más grande que ya me sanó. Juan, pero el médico me dice que me recetó 10 pastas diarias. Bueno, pídele al Señor que lo libere de una o usted empiece a cortarle hasta que llegue el momento de que no toma. No puedo ser irresponsable y decirle vaya, bótelas todas, porque de pronto mañana me llaman y me dicen está en el hospital. No, sea sabio, pero poco a poco quítese, va quitándole, hasta que usted llegue a depender solo de Dios para su sanidad, para su salud. Ustedes me han escuchado muchas veces, si está enfermo, si le duele algo, ore primero, comparta las altas cenas, si no le sucede nada, pues ahí sí vaya, tómese la medicina, usted ya cumplió con creerle a Dios. Pero sé que el que cree a Dios y tiene esa fe, Dios lo sana, lo restaura. Amén. Otro templo, y es el templo mayor, digámoslo así, que había en esta ciudad, era el templo dedicado a Zeus. Y este Zeus sí que es el papá de los pollitos. Este es el papá de Atenea y es el papá de Baco, según la mitología griega. Ese es el papá de esos dos.
Entonces, imagínese dónde estaba insertada la iglesia de Pérgamo. Además de eso, el pueblo debía adorar al emperador, al César. Pero no como lo leíamos o lo veíamos en las otras iglesias, que una vez al año tenían que adorar al César. En este pueblo, en esta ciudad, debían adorarlo prácticamente que todos los días, darle honor todos los días al César. Entonces imagínense cómo era la vida de un creyente allí. ¿Adora al César? No, no lo adoro. ¿A la cárcel? Bueno, voy a la cárcel. ¿Lo voy a matar? Bueno, máteme, pero no lo adoro. Entonces el Señor dice que esa ciudad está y que mora en el trono de Satanás. ¿Ahora entiende por qué el Señor lo llama el trono de Satanás? Mi hermano, y no le estoy diciendo que era algo figurativo. No, era un lugar que existía, que era el trono de Satanás, era el templo de Zeus. Literalmente era el trono de Satanás. Y estudiando esto, me impresionaba, porque este templo, había, digámoslo que había una piedra que salía muy grande de la montaña, o sea, sobresalía, y ahí hicieron ese templo, el templo de Satanás, o sea, en un lugar especial. Pero me impactaba más que estudiando esto, don Adolfo Hitler contrató a una persona para que le hiciera una réplica exacta de este trono, pero a una dimensión mayor. O sea, le estoy diciendo que Hitler llevó el trono de Satanás a Alemania. Ups. Juan, usted está hablando puro cuento. Vaya a Google, mire, coloque trono de Satanás o templo en Alemania y lo va a ver. Ahí está la imagen. Es un lugar turístico hoy. Le recomiendo no ir por allá. O sea, Hitler sabía cómo se movía en lo espiritual. No crea que no. Amén. Entonces, sabiendo todo esto, mi hermano, usted podrá imaginarse cómo era la vida de un creyente en ese lugar. Obviamente que no era fácil. Pero la falla fue que esta iglesia permitió que se permearan sus creencias con cosas que no le agradaban a Dios. Esta iglesia fue permisiva con muchas cosas. Entonces yo también le puse a esta iglesia, iglesia de Pérgamo, pero también la iglesia permisiva. El Señor lo reprende por dos cosas, ¿cierto? Ahora sí quiero hablarle algo sobre Antipas. Antipas, ¿cómo llama el Señor a Antipas? Según la palabra. No, siervo no. Testigo fiel. El mismo Señor, Señor, di eso de mí. ¿Cuántos quieren que el Señor diga testigo fiel? ¿Cuántos? Sí, le gustaría que el Señor dijera mi testigo fiel. Ya dijeron todos amén. ¿Usted sabe qué significa la palabra testigo? No, no es lo que usted cree que es el que está mirando. No, la palabra testigo viene de mártir. Entonces no es mi testigo fiel, sino mi mártir fiel. Está diciendo, ese, mi mártir fiel, el que entregó su vida antes de negarme, antes de hacer cualquier cosa que a mí no me gustase. Entonces el Señor lo alaba, lo venera. La palabra Antipas significa en contra de todos. ¿Qué significa? Y yo sí creo que este hombre iba en contra de todos, del César, de la guardia, de todo lo que iba en contra de Dios. Yo creo que esta persona iba así. Yo le pido al Señor que usted y yo nos empecemos a llamar Antipas. Que usted y yo vayamos en contra de todo lo que es pecado, en contra de todo lo que no es de Dios, en contra de todo lo que no le agrada a Dios. Porque necesitamos empezar a ser una iglesia fiel, rígida, directa a lo que Dios quiere y dejar de ser tan permisivos. Dígale al que está a su lado, no sea permisivo. Este hombre no se dejaba llevar por la corriente de lo que todos dijeran. No, él sí se daba cuenta que no era de Dios, que no agradaba a Dios, decía, no Señor, no voy a ir por esa corriente. Voy en contra suya en cuanto a eso. Este es un testigo fiel, el mártir.
Ahora sí, ¿cuántos testigos quieren ser? A Esteban también lo llamó testigo, mártir. Cuando la palabra dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis, ¿hasta dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero entonces quite la palabra testigo y ponga la palabra mártir, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cuántos mártires hay aquí hoy? Se bajaron los amenes, ¿sí vieron? Ah, mentirosos. ¿Por qué? Porque es que andamos tan acomodados. ¿Ustedes quieren saber cómo murió Antipas? Vaya y pregunte, averigüe. La muerte de Antipas, yo cuando lo leía y lo escuchaba, yo decía, uff, muy fuerte. En esa ciudad había un becerro de bronce, muy grande. Y lo metían, o sea, ahí metían a los mártires y prendían debajo del becerro prendían candela. Y pues, ¿cómo terminaban estos que metían ahí? Cocinados, literalmente cocinados. Y cuenta la historia que en las narices del becerro había como una especie de cornetas. Entonces, cuando gritaban, pues imagínense qué sonido salía. Y ahí decía el pueblo que era el becerro que estaba bramando. Pero a pesar de esa muerte, dice la palabra, aunque ustedes vieron eso, siguieron siendo fieles. ¿Aló? ¿Cuántos testigos hay aquí? Vuelvo y les repito, mi hermano, no sé por qué yo estoy hablando tanto de esto, pero el Señor sí sabrá que estamos muy cómodos porque tenemos una libertad de culto en nuestro país. Pero si Dios nos está hablando es porque quizás viene una persecución para la iglesia de Jesucristo en este país. Y usted debe estar preparado para no negarlo, porque estoy seguro que más de uno lo negaría. Si llueve y no vienen, si les duele el pelo y no vienen a congregarse. Ay, amanecí muy cansado de tanto trabajar y por eso no se congregan. ¿Cómo será si les ponen un revólver en la cabeza y se nieguen a Jesús o se mueren? Si usted no niega a Jesús, le voy a matar a sus hijos. Si usted no niega a Cristo, no va a poder comprar nada en ninguna tienda. ¿Cómo sería? Aló. Le ponemos tanto pero a Dios para hacer lo que Él quiere, para obedecerlo, para ir en pos de lo que Él nos dice. Pero está haciendo mucha calor, pero está haciendo mucho frío, pero los niños. Yo quiero decirle, mi hermano, que sus hijos no son un estorbo. Yo quiero decirle a usted que sus hijos son una bendición. Entonces, nunca más vuelva usted a decir, no voy a la iglesia por los niños, está haciendo mucho frío, entonces los niños se me enferman. El Dios que se los dio, se los cuida. El Dios que se los dio, se los guarda. Ellos no son estorbo, por el contrario, son un aliciente para que usted vaya a la congregación a llevarlos y que ellos conozcan de Dios. Estoy hasta aquí con la gente, ¿por qué no vino? No, es que la niña le dolió el pelo, es que al niño le dolió. No, porque primero está usted y su relación con Dios y Él se encarga de cuidarle el resto. Se lo digo por experiencia propia, no se lo estoy diciendo porque quiero decirle algo. Con mi esposa, sé que el Señor nos ha llevado paso a paso y nos ha ido levantando conforme Él quiere porque le hemos creído y lo hemos obedecido, mi hermano. Les he contado a muchos de los que están aquí, el día que nosotros dos decidimos ir a bautizarnos, ese viernes en la noche con las maletas listas, dispuestos para salir al retiro donde íbamos a estar 3 días siendo ministrados por el Señor y al último día bautizarnos, ese día nuestros 2 hijos se nos enferman y con una fiebre muy alta. Dylan tenía aproximadamente, iba a cumplir 2 años, Nicole iba a cumplir 4, o sea, eran chiquiticos. Primer vez que los dejábamos solos más de un día. Entonces llegó la hora de irnos y estos chicos prendidos en fiebre.
Y mi esposa me mira y me dice, a tocar no ir. Yo me rasqué la cabeza y tenía pelo y me lo cogí. Y me quedé callado un buen rato y al momento le dije, no, nos vamos. Tenemos que irnos. No nos podemos dejar robar la bendición. Tenemos que ir. Haciendo de tripas corazón, dicen por ahí. Cogimos nuestras maletas y arrancamos, obviamente con un hueco acá, y ¿qué les va a pasar? ¿Y si les pasa algo? En fin, usted sabe que la mente es tenaz. Nos fuimos, mis hermanos, llegamos a la finca, llamamos a la casa. ¿Cómo están los niños? Ya no tienen fiebre. Les aseguro que si nos quedamos los 3 días, esos niños hubiesen estado ardiendo en fiebre. Pero cuando usted pone primero a Dios, Él se encarga de lo suyo. Cuando usted pone primero a Dios, Él se encarga de lo suyo. Entonces no vuelva a poner excusas. Es mejor que diga, no quiero ir, tengo pereza, pero no ponga excusas. Sea verdadero, sea sincero. Amén. Porque si usted quiere calificar como ese mártir, como ese testigo fiel, ay Señor, tendremos que pasar algunas duras. Aún que su familia lo deje de lado. Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam, bueno, aquí hay una discordia interna, digámoslo así. Unos dicen que Balaam era un profeta de Dios, otros dicen que Balaam no era profeta de Dios. Lo que yo veo en la palabra es que Dios le hablaba a Balaam. ¿Sí? Es lo que yo veo. La palabra Balaam o el nombre Balaam significa glotón, el que devora, el que arruina a la gente, el devorador. Uy. Ese man se parece como a uno de los que prestan gota a gota. ¿O no? Sí, tal cual. Y el Señor le dice, tengo ahí en contra tuya que tienes algunos que enseñan la doctrina de Balaam, que le enseñó a Balac. Toda la historia de Balaam y de Balac, usted la va a encontrar en Números 22, del capítulo 22 hasta el capítulo 25. No los voy a leer todos porque si no nos quedaríamos más tiempo. Pero entonces, Dios le hablaba a Balaam, y Balaam, digamos lo que alrededor de él tenía mucha influencia. Balac era un rey. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba ganando mucho las batallas. O sea, todas las batallas a las que ellos iban, ganaban. Entonces el rey Balac escuchó que el pueblo de Israel iba hacia donde él estaba, hacia su ciudad. Entonces él llama al profeta y le dice, venga antes de que lleguen esos de Israel, porque yo sé que todo lo que ellos tocan es para ganar. Venga usted, y yo sé que usted en su palabra tiene poder. Entonces yo le voy a dar unos buenos centavos. No, ¿qué centavos? Eran tesoros. Le voy a dar honra, le voy a poner un buen lugar si usted los maldice. Aló. Si usted los maldice. O sea, yo sé que usted tiene un poder en su boca. Si los maldice, le pago. ¿Listo? ¿Negocio? Entonces Balaam le dice, voy a preguntarle a Dios si debo hacerlo o no. Entonces él va y consulta al Señor. Y el Señor le dice que no lo haga, que no maldiga a Israel. Pasa un tiempo y Balac vuelve y llama a Balaam. ¿Qué pasó? Le doy más y maldiga a Israel. Y yo digo, este es mucho cabezón. Ahí mismo él hubiera dicho, no lo voy a hacer, no debo hacerlo. Me fue prohibido hacerlo, Dios ya me dijo que no. Pero cuando le ofrecen más, él dice, voy a ir a consultarle a Dios. ¿Qué quiero decirle, mi hermano? Cuando Dios le diga que no, acepte el no. Porque es que en ocasiones usted empieza a negociar con Dios. Ay, pero sí, Dios, por favor. Ay, Padre, por favor.
Y resulta que en muchas ocasiones Dios puede ceder. Diga voluntad permisiva. Ay, Juan, Dios no tiene voluntad permisiva. Se lo aseguro y se lo demuestro por la palabra que sí. Entonces, en muchas ocasiones Dios puede ceder. Pero a la postre será algo muy malo. Porque Dios no fue la voluntad perfecta de Dios. Entonces este hombre otra vez va ante Dios y Dios le dice que no va a maldecir a Israel, no lo va a maldecir. Entonces llega una tercera vez y Balac, llama a Balaam y le dice, bueno, ¿qué pasó, hermano? Ya dice la palabra que ya se puso bravo. Maldígalos. Yo le voy a dar todo lo que le ofrecí, pero maldígalos. Y dice que se para Balac y se para Balaam en una montaña para empezar a maldecir. Y Balaam me impresiona eso, es que Dios es impresionante. Va a querer empezar a maldecir y dice la palabra que sus ojos se abren. ¿Cómo así, Juan? ¿Estaba ciego? Espiritualmente sí, no veía más allá de sus narices. Y se abren sus ojos y él literalmente ve como una carpa, digámoslo así, una azúcar. A los que saben qué es una azúcar, está posada sobre todo Israel y la mano del Señor encima. O sea, él lo ve espiritualmente. Entonces Balaam, en vez de empezar a maldecir, empieza a ver todo eso y empieza a bendecir. El Señor empieza a bendecir por medio de la boca y bendice, y bendice, y bendice, y bendice, y bendice, que Balac se pone bravo. Pero ¿cómo se le ocurre bendecirlos si yo le voy a pagar es para que los maldigas? Y entendí algo. Balaam entendió o sabía, no sé, que ninguna maldición viene sin causa. No había una causa para poder maldecir a Israel. Aló. No había una sola cosa que dijera, por esto los voy a maldecir, no se podía. Entonces él trató de maldecirlo, pero lo que hizo fue bendecirlo. Quiero decirle, mi hermano, y pongo esta palabra sobre usted, que si usted está delante de Dios recto, confiado, haciendo lo que Él dice, no podrán maldecirlo, no podrán maldecirlo, no podrán maldecirlo. Tendrán es que bendecirlo, porque usted no tiene agarraderas, no tiene orejas de donde lo cojan. Este hombre no pudo. Juan, entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaam? 1, maldecir lo que Dios ha bendecido. Querer maldecir a alguien que Dios está bendiciendo. Si usted se va de aquí, se va maldito. No lo bendigo, se va en rebeldía. Balac hablando. No. Eso es lo que me está mostrando la palabra. Que es querer maldecir algo que Dios está bendiciendo. Por eso yo le digo, mi hermano, cuidado de hablar usted en contra de un siervo de Dios. Porque usted no sabe si Dios lo está respaldando. Mejor cállese. Si usted no sabe qué es ese callado, y vaya donde Dios y dígale, Señor, ¿está bien o está mal? Si Dios le dice que está mal, le aseguro que le va a dar una palabra para esa persona. Pero si le dice que está bien, usted cállese. Aló. Es que esos pastores se llenan de plata. Usted no sabe si Dios es el que los está bendiciendo por montones. Porque la palabra dice que Él no da escasamente, sino hasta que sobre y abunde. Amén. Entonces, no quiera usted maldecir lo que Dios bendice. También me enseña que la doctrina de Balaam es aquellos siervos de Dios, hombres de Dios que se venden por algunas monedas. Yo le pago y maldígalos. Él sabía que no debía hacerlo. Yo le pago y maldígalos. Juan, ¿qué está diciendo? Sí, vengo en contra de todo predicador que cobra por predicar la palabra de Dios. Eso es Balaam viviendo entre ellos. No se debe cobrar. Aló. No se debe cobrar. O si usted quiere que le cobre, entonces pague.
No, no me interesa el negocio que tenga que hacer. No, si es de dudosa procedencia, no importa, lo que necesito es plata. O sea, usted vende su identidad, lo que Dios ha hecho por usted, por unas monedas. Ya. Balaam, metido en el asunto. Pero es que es un negocio, si usted hace ese negocio y listo, no tiene más problemas económicos. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Le voy a vender una mercancía que está a mitad de precio. ¿De dónde la sacaron? No la robamos. Hay que aprovechar la ganga. No lo haga. No lo haga. Porque la palabra dice que el que da el poder para hacer riquezas es el Señor. Pero si usted permite que otro sea el que le dé las riquezas, ese que se las dio en algún momento se lo va a cobrar. Entonces no venda. Por ahí hubo un cierto paisano que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y cómo terminó? Diciendo que Dios aborreció a ese hombre. El que vendió su primogenitura, el que vendió su lugar, el que vendió el posesionamiento de Dios que Dios le había dado. Mi hermano, que usted en su trabajo no venda en absoluto por nada su identidad en Cristo. Me van a echar si no hago lo que ellos dicen de ir a la misa. Pues no vaya, hermano. Ay, Juan, ¿qué está diciendo? Sí, le estoy diciendo lo que es. Porque es que a veces muchos que están en eminencia quieren que todo el mundo se doblegue ante ellos. Pues no, ¿me van a echar? Ok, écheme. Pero es que tiene que ir, es que es alguna obligación de la empresa. No, a mí no me pueden obligar a nada de eso. Aló. Dios es bueno. Entonces, mirando esto, podemos decir que la doctrina de Balaam, por una parte, es llevar al pueblo de Israel a cometer prácticas paganas dentro de la iglesia. Aló. Pero también dice, entonces como Balaam no pudo maldecir, le dice a Balac, pero yo sé cómo hacerlo. Usted lo único que necesita es hacer pecar a Israel y listo. Se les cae toda la estantería. Entonces Balaam le dice a Balac, saque las mujeres bonitas, las más bonitas, y póngalas alrededor del campamento de Israel. Y que los seduzcan, y ahí ellos caerán. Y le funcionó. Números 25. Le leo, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo, 25:1. Voy ya al final del 2, el 3, perdón. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los principales del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Recuerdan que en Apocalipsis dice que llevan a mis hijos a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Eso fue lo que Balaam le enseñó a Balac para que cayera al pueblo de Israel. Toda tentación sexual está metida ahí. Aló. Yo sé que usted quizás piense y dice, yo prefiero que me digan cosas bonitas y pero esto es una advertencia para con nosotros. Entonces, desafortunadamente, hoy podemos ver que en las congregaciones, en la iglesia de Jesucristo, se está adoptando lo mundano e introduciéndolo a las congregaciones. Doctrina de Balaam. Aló. Entonces, falsos profetas
Con sus palabras quieren destruir a los demás. Eso no es de Dios. Y maldicen. Y yo siempre digo, es mejor tener cuidado. Cuando a mí me dicen, eso no es de Dios, yo me quedo callado, porque qué tal si sea de Dios y yo estoy diciendo cosas que no son. Por más loco que sea, Dios obra de diferentes formas. Entonces estas mujeres llevaron a estos hombres a comer lo sacrificado a los ídolos. Obviamente era una comida física consagrada a los ídolos que ellos manejaban. Por eso el Señor enseñó, cuando vayas a comer, da gracias por los alimentos, bendígalos. ¿Sí hacen eso siempre o no? Usted no sabe quién fue consagrado de eso. Ay, Juan, yo lo hice. ¿Ven? Usted sí sabía, bueno, acá hay gente que sí sabe, que en muchas de las cosechas se consagran a dioses, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Oaxaca, a la cruz de no sé qué. ¿Sí o no? Entonces, desde que están en la tierra ya están consagradas a algo. Por eso es necesario orar por ellos. Para usted y yo no ser partícipes de eso. Ustedes me miran raro, pero les estoy diciendo cosas que son reales. Entonces, hoy desafortunadamente esto es doctrina de Balaam lo que le voy a hablar. Ay, Juan, no, eso es organización. No. Podemos ver desafortunadamente que en muchas congregaciones lo único que se hacen son programas para satisfacer la necesidad de la gente. Y se hacen para acomodarse a lo que la gente quiere. Doctrina de Balaam. Pero no se mete la agenda de Dios en el asunto. Que se haga lo que Dios quiere en este lugar. Pero agendamos muchas veces 6 o el año completo algo solo por llenar una agenda. Y desafortunadamente la mayoría de congregaciones lo hacen. ¿Está mal organizarse? No. Pero es mejor dejar que Dios actúe. Es mucho mejor que Dios sea el que guíe todo lo que hay que hacer. Y mucho menos que usted haga algo para satisfacer la demanda de la gente. No, usted no puede satisfacer la demanda de la gente. Usted debe satisfacer lo que Dios quiere hacer, que es totalmente diferente. Entonces podemos ver en lugares cristianos, donde se hacen festivales, donde se hacen carnavales cristianos, pues porque hay que colocarle cristianos para que suene religioso. Festivales cristianos. ¿Usted sabe qué significa la palabra carnaval y la palabra festival? Fiesta a Baal y carne a Baal. O sea, los carnavales son carne a Baal. Los festivales es fiesta a Baal. Baal no es mi Dios. ¿Aló? ¿Qué pasó? Entonces queremos adaptar la música del mundo e introducirla en la congregación. ¿Juan está mal? Sí, porque la fuente no es buena. Hace poco escuché y sí, me dio piedra, tengo que aceptarlo. El arreglo musical del taxi en cristiano. Por favor. Por favor. Yo creo que eso es darse garra. ¿O no? Yo creo que no está bien. Juan, pero es que usted es muy pasado. Ok, con perdón de todos, ¿a quién le gusta el vallenato? ¿A ninguno? Ah. Yo le pongo solo el reto, vaya a averiguar los orígenes del vallenato. Nomás haga un estudio sobre la fiesta esta, ¿cómo es que llama cuando nombran al rey vallenato, cómo es que llama? Sí, cuando nombran a un rey, ¿cómo es que se llama? El Festival Vallenato. Vaya y estúdielo. No me crea a mí, pero vaya y estudie la historia. Yo les he dicho muchas veces, estudien historia, no solo hay que leer la Biblia, no, lea historia, la historia le va a enseñar demasiado de dónde usted viene y de para dónde va. Juan, usted se está pasando, no, le estoy diciendo la verdad. Me he encontrado que hay lugares donde se enseña karate cristiano.
¿Será las patadas ungidas o qué? ¿Los puños liberadores o qué? El arte marcial del karate está totalmente consagrado a los dioses japoneses, a todo eso. O sea, por favor, analícelo un poquito. El zumba cristiano. Padre Santo. He alcanzado a ver hasta desfiles de modas en congregaciones. Juan, usted está mintiendo. Métase a internet y ahí va a poder ver todo lo que le estoy diciendo que no es mentira, mi hermano. O sea, en vez de enseñarle a las niñas a adorar a Dios, les enseñan a desfilar. ¿Qué es eso? Doctrina de Balaam. Juan, usted me está hablando de comida. Usted sabe que lo que usted ve, lo que usted escucha, lo alimenta. Cójase duro, ¿sí? Y si tiene callos, corra un poquito el pie porque va a pisarlo. Desafortunadamente estamos introduciendo fiestas paganas en las congregaciones. Navidad, amor y amistad. Solo por nombrar algunos. Ay, Juan, usted es exagerado. No soy exagerado, estudie, mi hermano. No se deje meter los dedos a la boca. Yo le he dicho, no me crea todo lo que yo le diga, pero estudie. No se cierre a decir, no, eso no es así. No se cierre, vaya y estudie. Y se va a dar cuenta de los orígenes de todo eso. ¿Usted sabe a quién está consagrado el amor y la amistad? Al dios Cupido. ¿Usted sabe de dónde salió el darse regalo el amigo secreto? ¿No? ¿Quiénes jugaron el año pasado? Espero que ninguno. Pero eso salió de una tradición que tenían en la antigüedad, en la cual llegaban muchos reyes, muchos hombres, y varias prostitutas, las ponían al frente y colocaban el nombre de ellas dentro de una bolsa. Y el nombre que sacaba el rey, con ella se la pasaba toda la noche fornicando. Ese es el origen de darse el amigo secreto, el regalo de amigo secreto. Yo creo que yo con eso no comulgo, dicen por ahí. Y espero que Dios le abra a usted los ojos y tampoco comulgue con eso. Ay, pero eso no tiene nada de malo. Bueno, para usted no tiene de malo, no hay problema. No hay problema. Ahorita le leo qué hace el Señor con ellos. Me incomoda cuando muchos predicadores se paran en el púlpito y lo que más les preocupa es vender el CD, el libro o lo que llevan en vez de dar un buen sermón. Usted va a predicar, hermano. Si quiere vender, bueno, véndalos, pero por afuera, desde el púlpito no lo haga. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o estoy siendo muy duro? No puede convertirse en un negocio el púlpito. Eso es Balaam. Sigamos, verso 15, mi hermano, Apocalipsis 2. Que hasta ahora voy en la mitad. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La que yo. Bueno, cójase otra vez duro. Ahorita ya subimos, ahora bajamos. Para entender la obra de los nicolaitas es necesario primero definir el origen de la palabra nicolaita. Entonces esta palabra nicolaita proviene de dos palabras. Nico, que significa dominio o conquista sobre. Significa dominio o conquista sobre, Nico. Y la otra es laos, que significa pueblo o gente común. ¿Han escuchado la palabra laico? Es muy nombrada en las esferas religiosas. De allí salió eso. Entonces podemos definir que los nicolaitas son aquellos que tienen dominio sobre el pueblo. Podemos definir que los nicolaitas son los que tienen dominio sobre el pueblo. Entonces la obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia. Se lo repito, fue la obra de jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal.
Aló. Esa es la obra y la doctrina que tanto aborrece el Señor. Así fue que nació el clero y el laicado. Entonces se dice que los clérigos están más arriba que los laicos. ¿Ha visto eso? Aló. Entonces los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grandes grupos. Lo que ya le dije, los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y lo otro eran los laicos, que correspondía al resto del pueblo. Aló. ¿Usted debe honrar a los pastores? ¿Sí o no? Sí debe honrarlos, no idolatrarlos. Si usted hace eso, el Señor lo va a partir por la mitad. Hónrelos. Una cosa es honrar y otra cosa es idolatrar. Amén. No suban, y miren lo que se lo estoy diciendo yo, no suban a una persona más de lo que usted va a ser capaz de sostenerla. ¿Cómo así, Juan? Sí, porque el momento que usted ya no lo sostenga, se le viene en contra. Aló. Lo que le estoy diciendo es muy fuerte, pero es real. Es totalmente real. Cristo nunca quiso la figura piramidal. No es diseño de Dios, es diseño del diablo. Entonces se rompió toda sencillez de la iglesia, que paulatinamente fue reemplazada por la organización, por la institución y por las jerarquías, con modelos seculares y paganos extraídos de Roma. ¿Cuál es la parte fuerte de una casa? Las bases, ¿cierto? El cimiento. Alguien alguna vez lo escuché que me decía, me valió más los cimientos de esta casa que la construcción, porque tienen que ser fuertes. Entonces no entiendo cómo en muchas congregaciones, Padre, se empiezan a levantar piramidalmente. Entonces el pastor está arriba, los pastores arriba, en la cúspide, y abajo los más allegados, y abajo los otros que sirven, y abajo los más... Y de últimas está la gente del común, los débiles. ¿Me estoy haciendo entender? Los débiles no pueden sostener toda esa estructura, mi hermano. Debe ser al contrario, abajo los fuertes, el pastor y todos los que ayudan, y no en forma piramidal, sino en forma cúbica. Si usted lee en Apocalipsis, la iglesia, la Nueva Jerusalén, es forma cúbica, empezar a levantarse, cosa que los nuevos estén arriba siendo sostenidos por los de abajo. Eso es lo que Cristo hizo. Así debe ser, porque el fundamento está en Cristo, que es la roca firme, pero ahí encima empezaron los apóstoles, los profetas, los que sirven al Señor. Esta estructura piramidal empezó a nacer desde la Torre de Babel. El pueblo quiso llegar a Dios y el Señor no los dejó. Los puso a hablar distinto. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Yo sé que esto está cayendo duro y es fuerte para muchos, porque quizás de donde usted venía era esa forma piramidal. Pero si no va, si se sigue permitiendo que eso se siga levantando, el Señor está diciendo, tengo en contra usted eso que yo aborrezco, que yo aborrezco. Entonces Jesús dijo, entonces llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pero me duele hoy en día ver pastores que están arriba y no pueden coger una escoba. No, eso yo ya pasé por ahí, que lo haga otro. Juan, pero en la palabra vemos que el Señor le dice a los apóstoles que dejen de atender las mesas por hacer otra cosa.
Sí, eso debemos hacerlo, pero de vez en cuando yo puedo ayudar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando se empieza a jerarquizar, se construye una pirámide, el que está arriba está muy lejos de los que están abajo. Y es incalzable el de aquí. A los de aquí, el que está por allá arriba, es inalcanzable. Primero tiene que pasar por el de aquí, 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 a ver si este tiene tiempo. ¿Sí o no? Entonces, la jerarquía lo que produce es enseñoreamiento del que está arriba con los demás. Él no quiere eso de su pueblo. Eso es doctrina de Nicolaitas. Primera de Pedro 5, 1 a 2. Solo escríbalo, se lo leo. Dios... Ah, no, ese me toca buscarlo, no lo tengo acá. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Primera carta de Pedro. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mire lo que Pedro está diciendo. Le dice a los ancianos digamos lo que es un cargo dentro de la iglesia, y le dice: ustedes ancianos están entre vosotros. Bueno, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. No dice los ancianos que están sobre ellos, sino que están entre ellos. A la par, entre ellos. Amén. Que es muy diferente. Que apacentéis la grey de Dios que está entre vosotros, no debajo de vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Usted puede creerme lo que le voy a decir? Bueno, si no cree, bueno, Dios es fiel testigo que le digo verdad. Pero hay congregaciones que el pastor las vende completas. ¿Cómo así, Juan? Sí, que el pastor se cansó y se le ofrece a otro pastor, y ese pastor le paga por las sillas, por los instrumentos y por la gente. Eso pasa, mi hermano. ¿Dónde nos metimos? Dicen algunos. Pero le estoy diciendo verdad. ¿Sabe por qué Dios está en contra de estas jerarquías? Porque es que uno toma decisión por todos. Entonces el que manda, me meto en problemas, Señor. Si por decir la verdad me meto en problemas, pues así sea. Pero la mayoría de denominaciones lo que hacen es colocar un hombre, ponerlo en una congregación, sí, le entregan sillas, le entregan sonido, le entregan todo. Absolutamente todo. Trabaje, yo le pago. Y son muy cumplidos. Pasa el tiempo, este hombre con su esfuerzo y obviamente con la ayuda del Todopoderoso hace que la iglesia crezca. Y es una iglesia bonita. Y pueden comprar la propiedad. Pasan 20, 25 años y el dueño, el duro, el que manda en la jerarquía, lo llama y le dice: pues estamos evaluando enviarlo a un pueblito que queda allá bien metido en el Amazonas. ¿Por qué es que usted es el hombre ideal para eso? Y mandan al viejito ya después de 25 años de haber servido por poner a un hijo del sinvergüenza. Entonces ellos toman posesión de todo. Las jerarquías hacen eso. Y hablo en verdad. Hablo en verdad, mi hermano. Y Dios está en contra de eso. Yo sé que a varios les estoy pisando muchos callos, pero si Dios lo trajo fue por algo. Entonces el Señor les señala estas cosas a ellos. Tengo en contra que ustedes dejaron que la doctrina de Balaam se metiera y que la doctrina de los Nicolaitas se metiera. Yo no quiero jerarquías. Entonces no toca sujetarse a los pastores. No, la palabra dice: sujétese al que los está guiando. Ahí el que tiene que hacer la labor es el pastor, de no querer enseñorearse de ellos, sino ser el que está ahí. Yo nunca veo un pastor sobre una oveja.
hágale. No lo veo. O si usted lo ha visto, muéstremelo. No lo he visto, al contrario, se para al frente y yo muestro camino, yo muestro el camino, vamos. Qué gran diferencia. Pero hoy hay hombres, mujeres que han servido a Dios por 10, 15 años, están cansados, están dolidos, están con un corazón arrugado. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue servir y nadie se lo agradeció. Y en el momento que dijeron, no, pues la verdad me voy, pues váyase, desagradecido, rebelde, váyase. Aló. Y gente que está dolida en su corazón, no por servir a Dios, sino porque nunca se les valoró lo que hicieron. Ay, ay, ay. Y esta casa que el Señor está levantando en este lugar es una casa de restauración. Es más que confirmado que esta casa es una casa donde llegarán los endeudados, los afligidos, los tristes, los aburridos, los enfermos, todo el que llegue, y acá el Señor hará algo con ellos. Ustedes no me lo preguntan, pero es que es casi que a diario personas que me escriben, estoy dolido con el pastor, estoy dolido con la pastora, y no son de aquí, de otros lugares. Ok, mi hermano, yo le doy un consejo, oro por usted. No puedo hacer más. Decirle, véngase para acá, no. Dios hará con usted. Pero cada vez lo vemos más con mi esposa, que el Señor envía gentes dolidas en el corazón, tristes, aburridos, diciendo yo como que ya no quiero ni servir a Dios, solo por el trato que se les dio. Entonces el Señor, cuando les nombra esto, les dice, arrepiéntase. Si no, yo vengo con la espada de dos filos contra ustedes. Mi hermano, le estoy diciendo que si usted es permisivo, si usted es aún, Padre, si usted es aún del que dice, una cervecita no hay problema, tráiganla, eso no hay problema, no sea permisivo. Si usted es el que aún dice, eso pegarme una bailadita no hay problema, no sea permisivo. Si usted es el que dice, no, eso decir una mentirita piadosa, eso no sea permisivo, hermano. ¿Cuántos saben que el chisme está mal? Entonces, ¿por qué sigue mirando programas de chismes? No sea permisivo. ¿Cuántos saben que la pornografía está mal? Entonces, ¿por qué sigue viendo novelas donde hay escenas que a usted no le sirven para nada? Eso es ser permisivo. No siga siendo permisivo con el pecado de sus hijos, ni siga siendo permisivo con nadie que esté pecando. Párese firme. El jueves les decía a los que estuvieron en el servicio para las parejas, estorbe a sus hijos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Que un hombre que no estorbó a sus hijos, el Señor lo mató a él y a sus hijos, por no estorbarlos. Y yo sí sirvo para estorbar. De eso sí, como que el Señor me puso fue para eso. Pero mi hermano, ya tiene que dejar de ser permisivo. Y también tiene que dejar de ser permisivo con usted mismo. No, yo me permito hacer esto. Yo me permito mirar esta mujer que está pasando por acá. Estoy admirando la creación del Señor. Sí, claro. ¿Cómo no? Ya le creo. No sea permisivo. No sea permisivo en seguir dejando que su genio le gane. No sea permisivo. Que Dios vino en contra de esta iglesia por eso. Por ser permisivos. Y yo sé que es difícil corregir a los hijos, yo sé que cuando ellos fallan, pero ¿cómo hago? Pero toca. Es mejor darles duro ahorita y no mañana llorar en un ataúd o no ir a visitarlos en una cárcel. Es mejor no hacer eso y hoy mismo ponerle freno. Amén. Arrepiéntase. Verso 17, porque el tiempo se fue. Yo prefiero que el Señor no pelee conmigo con la espada de su boca. Y es una espada de doble filo. Verso 17, acá viene lo bonito. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, diga al que está al lado, al que venciere. Al que venciere.
Y vuelvo y se lo digo, no a los cobardes, sino al que vence, al que se para y termina. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Wow. Daré de comer del maná escondido. Usted sabe quién es el maná, ¿verdad? Cristo es el maná. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y Él está diciendo, yo quiero que ustedes coman de todo lo que soy yo. Ahora entiendo un poco más cuando Él dice, es necesario que coman mi cuerpo y beban mi sangre. Les daré a comer el maná escondido. Les daré a comer de los secretos de Cristo. Le daré a entender y a conocer lo que yo había escondido para ustedes, para los que vencen. Pero también creo que en algún momento, estando delante del Señor, Él va a sacar el maná que comió el pueblo de Israel y nos lo dará a comer. También creo eso. También lo creo. O sea, le estoy diciendo que hay un poco de ángeles panaderos haciendo pan del cielo para usted y para mí. Ah, usted se ríe. Yo veo una palabra ángeles cocinando. ¿No? Dice que descendió un ángel y llamó a Elías y le dijo, ven, come la torta que él hizo. El ángel hizo y se la dio. Él se la comió y esa comida le duró 40 días. Lea la Biblia. Padre, mande acá para la casa 40 días que no les dé hambre. Sería una economía impresionante. Amén. La segunda parte dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, que nadie conoce sino solo aquel que la recibe. Wow. Mire lo que sucedía en la antigüedad y en esta ciudad que le estoy hablando de Pérgamo. Cuando alguien de la alta, digámoslo así, cuando alguien de eminencia quería invitar a otros a un banquete o a una celebración, lo que hacía era enviar una piedrita. Y solo podían entrar a la celebración los que tenían la piedrita. Nadie más. Entonces él enviaba la piedrita a los invitados. El anfitrión enviaba las piedritas a los invitados. Y el invitado tenía que llegar con esa piedra a la celebración. Y el anfitrión cogía la piedrita y cogía la de él y las cazaba. Si no cazaba no podía entrar. Usted no entendió. Usted no me entendió. Lo que le estoy diciendo es que Cristo mismo está diciendo, te voy a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Y el día que tú vengas, voy a colocarla con la mía. Y si son la misma, si casan, entrarás a la fiesta. Los invitados a las bodas, a la celebración de las bodas del Cordero. Y escúcheme lo que le dije, invitados a la celebración. Allá va a haber es una celebración, no una boda como nos han enseñado. Lea lo que Apocalipsis dice, celebración de las bodas del Cordero. ¿Qué sucede primero? ¿La ceremonia o la recepción? La ceremonia y luego la recepción. Allá iremos a la recepción. Porque las bodas ya ocurrieron. Juan, ¿qué está diciendo? Jesús dijo, cuando estaba con sus apóstoles y los fariseos se le acercaron, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como todos nosotros? Y él les dijo, si están con el esposo, ¿acaso tienen necesidad de algo? En algún momento se les quitará el esposo y ellos ahí sí tendrán que hacerlo. Esposo, no dijo el novio. O sea que cuando Cristo bajó se casó. Aló. Amén. Ay, Juan, usted está diciendo herejías. Le estoy diciendo la verdad. A usted y a mí nos han enseñado, debe tener intimidad con el Señor. ¿Sí o no? ¿Y quiénes pueden tener intimidad? Los casados. Simple y sencillo. No los novios pueden tener intimidad. Los casados pueden tener intimidad. Porque si no sería fornicación y Jesús no fornica.
Amén. Mi hermano, mi hermana, que podamos aprender algo de esta iglesia, de la carta a esta iglesia. Y que si usted está siendo permisivo, si usted está permitiendo cosas, si usted está dejando que sus ojos se desvíen, si usted está dejando que su corazón se desvíe, si usted está hablando en contra de lo que no debe hablar, es bueno que usted le diga, Señor, aquí estoy, me voy a arrepentir hoy, porque realmente no quiero que tu boca se abra para que la espada me atraviese. Y no solo por el temor de que la espada lo atraviese, mi hermano, sino porque usted ama al Señor y quiere agradarlo. Y que podamos ser como fue este siervo, testigo fiel. Que aunque usted si le tocase, mi hermano, que yo sé que Dios no lo va a permitir, pero que aunque usted le tocase quedarse solo, absolutamente solo, por solo agradarlo a Él, hágalo. Hágalo. Yo creo que lo tenemos muy claro con mi esposa. Papá, mamá, hermanos, hijos. Si alguno de ellos en algún momento se quiere interponer para que nosotros sigamos el camino de Dios, qué pena, pero los quitamos. Primero está Dios que ellos. Es más, si en algún momento mi esposa se quisiera interponer a mí para seguir sirviéndolo, digo, qué pena, mi amor, pero primero está Dios. Ella haría lo mismo. Pero usted no. Usted prefiere seguir alcahueteando. Usted prefiere seguir diciendo, eso más adelante va a hacerlo. Eso más. No. Ahí, métase. Puye. No acolite el pecado. No acolite las cosas que van en contra de Dios. No acolite que alguien llegue y no, es que, mire, le traje este cuadrito de la Virgen del Carmen, lo más de bonito. Bájeme eso y lléveselo para su casa. Si no lo quemo. Ay, Juan, ¿cómo le voy a decir eso? Pues dígale como quiera, pero no lo deje colgar. Si usted sabe que hay cosas que contaminan su casa, anatemas, no los reciba en su casa. Sáquelos. Sáquelos. No sé Dios qué le habló y qué tiene que hacer. Y si usted no quiere hacer, yo le pido a Dios que lo meta a usted. En un horno, en un foso, donde sea. Pero que usted aprenda. Pero que usted aprenda. Porque es que de la tribulación es donde sale lo mejor de nosotros. Se lo pido a Dios. Ay, Juan, no nos desee mal. Yo no digo amén a eso. Pues no diga, todo siervo de Dios que tiene un propósito en Dios tendrá que ser pasado por el molino, por el horno, por el fuego, por el agua, por algún lado tendrá que ser pasado. Entonces no sé. Ustedes dirán, pero es que es el mismo mensaje cada 8 días. Bueno, Dios sabrá por qué se lo está diciendo. No sé, si usted no quiere hacerlo a las buenas, le pido a Dios que se lo haga a las malas. Porque yo prefiero que sea a las malas, sino que usted se pierda. O si usted se quiere perder, dígame, yo le digo, Dios, ya, Él dijo que no quería nada. Aló. Desafortunadamente, como seres humanos nos gusta aprender a las malas. ¿Puede usted cerrar sus ojos y hablar con Él? No sé qué Él le haya podido hablar hoy. Cada uno es un mundo diferente. Cada uno es un pensamiento diferente. Cada uno ve las cosas de una forma diferente. Pero lo que sí sé es que en todos Dios ha trabajado y quiere seguir trabajando. Señor, nos has presentado y has puesto tu palabra delante de nosotros. Solo quiero agradecerte, Señor, porque muchas de las cosas que dije no estaban allí escritas, Señor, y es solo porque tú las quieres decir. Yo clamo y pido, mi Señor hermoso, que podamos entender que hay cosas mucho más importantes para ir avanzando, para ir creciendo, que las que nosotros creemos que son importantes. Padre, una roca entre más dura sea, es necesario darle más martillazos, Señor, más mazazos.
Entonces, Señor, si hay personas duras y que no quieren soltar, hazlo, Dios. Hazlo, 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 Señor. Lo importante es que esa piedra sea quebrantada, sea deshecha. Eso es lo importante, Señor. Pero te pido que si solo con uno, Señor, esa piedra se quiebra, Dios, también lo hagas. Porque sé que también hay muchos que perciben tu voz y quieren agradarte, Señor, para hacer lo que tú quieres. Que haya en nosotros el sentir, Señor, la convicción, Padre eterno, de no ser permisivos con lo que a ti no te agrada, Señor. No seas permisiva, te dice Dios, no seas permisiva. Durante años has sido permisiva con tus hijos. Durante años vienes siendo permisiva y no es primera vez que te digo que no seas permisiva. Ya te lo he dicho muchas veces por diferentes personas y no me has querido obedecer. No me has querido obedecer. Pues te estoy hablando y no quiero venir en contra tuya con mi espada de doble filo. No seas permisivo con lo que escuchas. ¿Crees que porque nadie está cerca a ti, yo no sé lo que estás escuchando? Yo sé lo que tú escuchas que no te edifica, que por lo contrario te lleva a no creer en mí, a dudar de mí. Eso no te está sirviendo. No seas permisiva, no seas permisivo, varón. No seas permisivo permitiendo que tus ojos se desvíen hacia donde no debe. No seas permisivo. No quiero más excusas. Tus hijos son mi herencia, mi bendición. Ellos no son ningún estorbo para que tú hagas lo que yo quiero. Ellos son tu bendición. Y a través de ellos, yo te estoy dando muchas cosas. Mi hermano, usted debería estar orando y hablando con Él. Usted debería estar diciéndole, sí, Señor, vengo y confieso que he fallado en esto y hoy vengo a arrepentirme porque no quiero, Señor. No quiero desagradarte. Esta iglesia de Pérgamo con toda confianza podía decir, Señor, mira dónde estamos, en medio del trono de Satanás, en medio donde adoran a demasiados ídolos. Por eso no podemos hacer lo que quieras. Pero el Señor les dijo, sí se puede. No sigas diciendo que porque estás en un trabajo donde hay mucha grosería, donde hay mucha altanería, donde no se cree en mí, donde no me adoran, no puedes estar ahí. Te vengo a decir que no es el lugar. Tú tienes que transformar el lugar. No el lugar transformarte a ti. Eres tú quien transforma el lugar. No puedes decirme eso. No, es que siento mucha opresión. Pues tienes el poder de mi espíritu para quebrantar todo poder de las tinieblas. Solo alíñate a mí y verás cómo yo cambio la atmósfera cuando tú llegues a esos lugares. No tienes excusa para decir que todo lo externo te daña. Porque te estoy mostrando una iglesia en la cual estaban totalmente sitiados por el enemigo. Y a pesar de eso, muchos murieron en mi nombre. Gracias, Cristo, por tu verdad, tu bondad y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a todos mis hermanos, bendigo su vida, su salud, bendigo sus hijos, bendigo sus finanzas, bendigo todo lo que ellos hacen, bendigo la obra de sus manos, Señor. Declaro que esta semana que viene es una semana totalmente de bendición, en la cual tú enseñarás, guiarás y dirigirás la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Mi hermano, Dios le bendiga, le multiplique.